bendigas con esta pandemia que existe también, papito Dios. Te rogamos que tú seas poniendo sanidad más que nada, que tú seas pasando tu preciosa mano por cada nación, por cada país, por cada ciudad, Señor, poniendo tu bendita mano sanadora, Señor, que tú aplaques esta pandemia que existe, Señor, que a pesar de que se pongan vacunas y tanta cosa, si no se cuidan, Señor, sigue esta pandemia de largo, Padrecito lindo. Te rogamos por cada familia que están sufriendo, que han perdido a sus seres queridos, que tú seas con cada una de ellas, Señor. Bendiciones para cada una de nosotras, bendiciones para los que no te conocen, Señor, que tú toques el corazón de las personas que no te conocen, porque hay muchas personas que se van sin ti, Señor, a tu, a la, a donde son destinados, Señor, porque conocemos que existen dos caminos, el camino de la vida eterna y el camino también de perdición, Padrecito mío, donde no te veremos, no se verá nunca tu rostro, nunca le veremos a ti, Señor. Quédate con nosotros en esta tarde y danos conocimiento en tu palabra y que tú pongas en la hermanita que trae, que tú pongas toda la sabiduría para que nosotros podamos guardar en nuestras mentes, en nuestro corazón, para que de esto podamos dar a otras personas también. Todo esto te lo doy gracias en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo siento, hermanas, estaban inconvenientes por aquí. Gracias, hermana Nelly, por la oración en esta tarde. Voy a ver nuestra hermana Inés. La hermana Inés no ha ingresado, ¿verdad, hermana Anita? No. Entonces voy a pedir a una hermana que está aquí para que nos dirija en alabanzas. Hermana Amparito, ¿nos puede ayudar con las alabanzas? ¿Dos alabanzas? Sí, hermanita, y me disculpan la voz. No soy buen cantante. Bueno, voy a cantar. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bendecir y yo sé que es Cristo. Me puede perdonar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Vamos a cantar. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Te amo. Amén.
Gracias, hermana, por esas bellas alabanzas. Voy a pedir a nuestra hermana. Hermana Anita, ¿nos puede dirigir en una oración por la hermana que nos trae el mensaje en esta tarde? Hola, Sarita. Ahí sí. Vamos a orar. Oremos, hermanitas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Padre celestial, en esta tarde estamos muy agradecidas, Padre, por un nuevo día que usted permitió que podamos tener cada una de nosotras. Padre, en este momento acudimos a usted para que sea usted ayudándonos y más que todo, Padre, guiando a nuestra hermana María Isabel, que es quien nos trae el mensaje en esta tarde. Padre, póngale en su mente, en su corazón, palabras sabias y fáciles, Padre, de entender cada una de nosotras. Usted sea guiándola por medio de su Espíritu Santo y todo lo que se diga en esta tarde sea, Padre, de acuerdo a su voluntad. Padre, ponemos en sus manos a nuestra hermanita, en el nombre santo y poderoso de su Hijo amado Jesús, en quien oramos y damos gracias. Amén. Gracias, hermana Anita. Bueno, hermanas, en esta tarde voy a presentarle a nuestra hermana María Isabel Caballero Chacón. Se congrega en la Iglesia de Cristo en Huachaca, Cusco, Perú. Se bautizó a los 15 años y está casada con Raúl Ramírez Pozo, uno de los ancianos de la iglesia. Y Dios les ha dado la bendición con 3 hijos, 2 varones y una mujer, entregados todos al servicio del Señor. Nuestra hermana es profesora licenciada en turismo y ha estado desempeñando la labor de guía turística en Perú, especialmente en Cusco, hasta antes de la pandemia. Es el gozo de la hermana estar al servicio de Dios. Es un gusto, hermana María Isabel Caballero, tenerla en esta tarde. Es su tiempo. Le doy el paso a mi hermana. Muchas gracias, hermana Sarita. Buenas tardes a todas ustedes, hermanas. Solo aclarar que no soy profesora. No sé, sí, no sé, escribí allí, pero bueno. Sí, hermanas, es un gran privilegio compartir la palabra del Señor, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y gracias a Dios que nos permite tener estas reuniones para estudiar a estas mujeres, ¿no? En esta secuencia que estamos siguiendo. Hoy vamos a estudiar a una mujer a quien yo la puedo calificar como una mujer muy decidida, una mujer valiente, de convicciones así, firme, una mujer de fe. Ya tal vez ustedes saben de quién se trata. Es una mujer que está mencionada de Jueces. Su nombre es Débora. Hermanas, vamos a estudiar a Débora. Y me gustaría que, bueno, las que tengan Biblia, allí me puedan ayudar con algunos textos cuando yo les pida que me ayuden a leer algunos versículos. Entonces, vamos a empezar leyendo Jueces. Por favor, quisiera pedir a alguna hermana que lea Jueces capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Leo? Por favor, si alguien, ¿sí? Sí. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Muchas gracias, hermana Fernanda. Bien, en estos versículos nos vemos algunos aspectos importantes de Débora. Por ejemplo, en primer lugar, su nombre, Débora.
investigado, su nombre significa abeja. Abeja también trabajadora como abeja. Qué interesante, hermanas, el significado de su nombre. Y vamos a entender en la historia que sí, el nombre tenía, creo, mucha influencia en lo que eran las personas en ese tiempo. Bien, nos dicen estos versículos que nuestra hermana leyó que ella era profetisa. Eso quiere decir que ella tenía comunicación con Dios y que Dios hablaba a través de ella al pueblo. También se nos dice en ese versículo que ella era jueza, ¿no? Es decir, era una autoridad, una persona que tenía ese liderazgo, que impartía justicia. El ser juez significa ser una autoridad. Y dice que a ella acudían las personas en situaciones conflictivas para resolver problemas. Entonces, ella tenía este rol, esta autoridad tan importante. Por eso es que ella era líder y bueno, su liderazgo también venía por parte de Dios porque ella contaba con el favor y con la dirección de Dios. Entonces es importante, hermanas, estos aspectos de Débora. También se nos dice que impartía justicia dice, tenía un lugar debajo de una palmera que se llamaba la palmera de Débora. Yo imagino este lugar, un lugar abierto, usado algo así como, no sé, como un estudio, como una oficina hoy en día, un lugar donde ella solía estar y la gente acudía a ella para recibir consejo. Qué interesante estos detalles, ¿no? Que nos da la Biblia acerca de Débora. Era una gobernadora, era una mujer líder. Entonces, para entrar de lleno, hermanas, en su historia, en lo que pasa, vamos a entender primero, vamos a aprender el contexto en el cual se es mencionada Débora en la Biblia, el contexto histórico. Veamos, bueno, ya que ella es mencionada en el libro de Jueces, entendemos que en esa época el pueblo de Israel había entrado en la tierra prometida. Eso vemos, ¿no? Como en el libro de Josué se ve cómo es que Josué, siendo líder, apoyado por Dios, lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué tuvo ese encargo de Dios de dirigir, de liderar al pueblo y establecerlos en la tierra prometida. Y sabemos toda esa historia, cómo es que él luchó. En esa época tenían que pelear para establecerse y Dios les había dado órdenes bien claras acerca de expulsar a toda esa nación, a todas las naciones, porque eran varias, que vivían o que estaban ocupando la tierra prometida. Josué cumplió esa labor, pero no fue suficiente. La Biblia nos dice que todavía quedaron algunas personas de esas naciones paganas y no se derribaron todos los altares paganos que ellos habían construido. Esta labor la debían de continuar sus hijos, la siguiente generación. Pero vemos en la Biblia que lamentablemente esa generación que siguió a Josué no cumplió con esa labor de expulsar a todas esas personas. Es más, tampoco derribaron todos sus altares. Entonces, obviamente, Dios se amarga contra esta generación. Y la Biblia dice, a ver si alguien me pudiera ayudar, en el capítulo 2 de Jueces, el versículo 3. Solo el versículo 3. Alguien me ayude a leer, por favor. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vosotros, costados, y sus dioses os serán tropezadero. Gracias, hermana Jacqueline. Imaginemos esa situación, hermanas. El pueblo estaba aún rodeado de esa gente que tenía malas costumbres, que tenían
que practicaban la idolatría, y ellos debían de haberlos expulsado, pero seguían allí. Entonces Dios se amarga contra esta gente y les dice, ya, pues yo tampoco les voy a ayudar a ustedes, ellos se quedarán allí. Y eso obviamente era algo muy malo para el pueblo, porque significaba que ellos tendrían mucha aflicción, y no solo eso, era un tropezadero, como dice allí en el versículo 3, iba a ser un tropezadero para ellos, porque la influencia que ejerce las naciones paganas es bastante fuerte, y Dios ya les había advertido al pueblo, pero en su amargura Dios les dice, ya no les voy a ayudar, ellos se quedarán. Entonces, con esta advertencia, vemos que más adelante sucede que estas naciones verdaderamente hicieron caer al pueblo de Israel. Fueron para ellos un tormento constante, fue motivo de sus angustias, porque estos enemigos se empezaron a organizar y a atacar al pueblo de Israel. Entonces, este contexto nos muestra de que el pueblo estaba viviendo agobiado por diferentes lugares, rodeado de naciones que no tenían la misma creencia que el pueblo de Israel, por naciones que tenían otros dioses, tenían costumbres negativas. Entonces, continuando la historia, nos dice que este pueblo de Israel, cuando entendió que Dios no quería apoyarles, se pusieron a llorar. Entonces, ¿qué vemos? Que más adelante una y otra nación empiezan a levantarse y a atacar al pueblo de Israel. En ese contexto es que se narra la historia de Débora. Débora, una jueza que contaba con el favor de Dios, es quien va a ayudar al pueblo de Israel a vencer a sus enemigos. Entonces, ahora sí entramos en la misma historia de Débora. En el libro de Jueces se nos dice reiteradamente que en este tiempo, como no había reyes, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. Es decir, no había un líder que pudiera organizar al pueblo. Entonces, en Jueces, capítulo 17, versículo 6, dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía mejor. No había liderazgo. Entonces, se ve en este libro un ciclo, vamos a decir, a manera de espiral, algo que hace el pueblo de Israel. En primer lugar, los israelitas pecan y se olvidan del Señor. Entonces, hacen que el Señor se ofenda, que Dios se amargue contra ellos, y insta a sus enemigos, que son las naciones vecinas, a que los opriman, a que ataquen al pueblo de Israel, a que los conquisten. En ese contexto, el pueblo de Israel recién clama a Dios, pide ayuda a Dios, y Dios responde, oye ese clamor y envía a un libertador, es decir, a un juez. El pueblo se arrepiente y después es salvado de sus enemigos, y luego gozan de un tiempo de paz. Este es un ciclo que se repite en el libro de Jueces 6 veces, hermanas. Es así como un círculo, ¿no? El pueblo peca, Dios insta a sus enemigos a que lo ataquen. En tercer lugar, el pueblo clama a Dios por ayuda. Después el pueblo se arrepiente, Dios envía a un libertador, es salvado de sus enemigos y después tiene un tiempo de paz. Esto, hermanas, es un ciclo que también se puede repetir en nuestras vidas. Todo lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sirve de ejemplo para nosotros.
Entonces, ahora sí, empezamos con este preámbulo, hermanas, en la historia de Débora. En ese escenario es donde encontramos a Débora. Y vamos a empezar a leer en el capítulo 4, versículo 1. Dice así: después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los venció en mano de Jabín, los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había, dice, oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Hermanas, ahí entendemos, ahí se describe a los enemigos de Israel, que eran los de Canaán, dice. Y ahí habla de un jefe de ellos, ¿no? Del ejército, Sísara. Entonces, cuando los de Israel, el pueblo de Israel se siente agobiado, en el versículo 3 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros, dice, ¿no es cierto? En el versículo 4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora. Dice, profetiza mujer del Lapidot. Es que era una mujer casada. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. En esta historia, en estos versículos, vemos nuevamente, hermanas, ese ciclo que les mencioné en el pueblo de Israel, ¿no? Ese ciclo que empieza cuando ellos pecan, abandonan a Dios y después vienen los enemigos a atacarles y ellos en su angustia claman a Dios. Y allí es donde aparece Débora. En el versículo 5 del capítulo 4 seguimos, dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Hermanas, estos versículos a mí me parecen muy interesantes porque nos muestran el carácter de Débora. Como Débora era profetisa, Dios probablemente a ella se manifestaba y le hablaba, ¿no? Lo que debía de hacer, le indicaba lo que debía de hacer. Y cuando Dios daba órdenes, obviamente hacía saber su voluntad a las personas involucradas en esto. En este caso, Débora le hace llamar a Barak y le dice, ¿no te ha dicho Dios lo que debías de hacer? Esta exclamación, hermanas, me hace pensar en Débora, en que Débora era una mujer diligente, era una mujer que líder, que en otras palabras le está como algo así, como llamando la atención a Barak. Le dice, ¿no te ha dicho, en otras palabras, y qué esperas? Entonces nos muestra también que Barak no era un hombre que obedecía, o tal vez era un poco perezoso, o estaba pensándolo, porque cuando uno recibe una orden, y más que todo si es de Dios, uno debe ser diligente y hacer, ¿no? Obedecer.
Entonces, lo que vemos acá es que Barak no es una persona que hace las cosas inmediatamente. Entonces, muchas veces las mujeres podemos ser una ayuda idónea si somos casadas a nuestros esposos, pero si no lo somos o aún casadas, podemos ser también ayuda dentro de la iglesia. Podemos motivar, podemos mover a los hermanos. Y eso es lo que hace Débora en estos versículos. Entonces, ¿qué le responde Barak frente a eso? Le dice, Barak le respondió a Débora en el versículo 8. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Pensemos en esta respuesta de Barak, hermanas. Él muestra inseguridad. Hasta cierto punto podríamos decir cobardía, falta de fe, ¿no les parece? Porque pone una condición para obedecer a Dios. Dice, en otras palabras, sí, eso es lo que me ha dicho Dios, pero voy a ir a la guerra si es que tú vas conmigo. Dios había encomendado que Barak sea quien organice al ejército del pueblo de Israel para que vaya a defender, a luchar contra los enemigos que les estaban atacando. Entonces, la respuesta de Débora es muy interesante. En el versículo 9, ella dijo, iré contigo. Miren esa respuesta inmediata. Ni siquiera lo pensó, dijo, vamos a ver, o no le llamó tal vez la atención, o debes ir, no sé. Ella simplemente dijo, iré contigo. Pero, le dice, más, no será tuya la gloria de la jornada que emprendiste. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. Qué interesante, hermanas. Esto nos hace también reflexionar bastante. Cuando muchas veces no queremos hacer algo y alguien nos dice, haz, y bueno, hacemos, ya por, no sé, por motivación de alguien, ¿no? Ya el resultado de esa acción ya no es la que normalmente se daría un premio, vamos a decir. Cuando alguien hace las cosas empujado, ya no tiene tanto valor como cuando uno lo hace de propia voluntad, ¿verdad? Entonces, acá Débora es quien le dice, está bien, voy a ir contigo, pero tú, en otras palabras, vas a perder el honor de ser el vencedor, el que va a finalmente vencer al enemigo. Es más, ahí profetiza, va a ser una mujer la que va a recibir esa gloria, esa honra en ese tiempo, era vencer al enemigo. Tú no vas a ser el vencedor, sino una mujer. Y qué interesante, hermanas, que más adelante vamos a ver el cumplimiento de esa profecía de Débora. Entonces, cuando no hay suficiente confianza y seguridad en Dios, lamentablemente limitamos nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, esto en el campo espiritual. Dios quiere hacer muchas cosas importantes a través de nosotras en diferentes campos, ¿no? En nuestra vida, pero las dudas a veces son un obstáculo, hermanas, para que Dios obre, para que Dios no obre a través nuestro. Las dudas, hermanas, nos traen hacia abajo. Bien, sigamos la historia en el versículo 14. A ver. Allí dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate. Acá otra vez, hermanas, nos muestra, nos hace entender que en este caso igual, Débora nuevamente empuja a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. A mí me llama la atención el tiempo en el que habla Débora.
este es el día en que Dios ha entregado. Pero recién iban a ir a la batalla. Pero Débora ya se adelanta por esa confianza que tiene en Dios, se adelanta a esa victoria y habla como en pasado. Ya lo da por seguro. Es que eso muestra la confianza que ella tenía en Dios. Le dice, este es el día en que Dios ha entregado. Y miren, también me llama la atención la palabra, levántate. Levántate, Barak. Ya más antes le dijo, ¿no? ¿No te ha dicho Dios que debes hacer esto? Y en otras palabras, ¿qué esperas? Y ahora le dice, levántate, porque Dios ha entregado, ¿no? Entonces, continuando ahí en el versículo 14 dice, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Le pregunta a Barak. Entonces dice, y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Hermanas, igual interesante. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿Quién encabezaba las batallas? Nos muestra que Jehová era quien encabezaba las batallas. Jehová salía adelante. ¿Y detrás quién debía de ir? Barak. Y detrás de él, el ejército. En todas estas historias, hermanas, que se narran en el libro de Jueces, Josué, a mí me llama la atención, hermanas, y es algo muy importante reconocer que el pueblo de Israel ganaba sus batallas porque en realidad Dios era quien peleaba por ellos. Por eso es que reiteradamente se repite en la Biblia esa frase, Dios de los ejércitos. Porque así era como Dios destruía la maldad que existía en esas naciones paganas. Era la única forma de desalojar a esa gente que tenía mala influencia en el pueblo de Israel. Era la única forma de derribar esos altares, esos lugares de idolatría donde se hacía mucha maldad, cosas detestables que Dios no quería que su pueblo siguiera. No quería que su pueblo se contaminara. Entonces, Jehová acá, Dios, es quien dirige el ejército del pueblo de Israel. Sigamos, hermanas, a ver los versículos. Me gustaría que otra hermana nos lea el versículo 15 hasta el 20. Y mientras tanto, perdónenme, voy a encender la luz. Y el Señor, el 15, y el Señor sembró el pánico entre los carros y los soldados de Sisara, en el monte de enfrentarse con la espada de Barak. Hasta el mismo Sisara se bajó de su carro y huyó a pie. Mientras tanto, Barak persiguió a los soldados y a los carros hasta Arosek Goín. Aquel día no quedó con vida ni un solo soldado del ejército de Sisara. Todos murieron. Como Jabín, el rey de Azor, estaba en paz con la familia de Eber, el kenita. Sisara llegó a pie en su huida hasta la tienda de Jael, la esposa de Eber, la cual salió a recibirlo y le dijo, por aquí, mi señor, por aquí, no tenga usted miedo. Sisara entró y Jael lo escondió tapándolo con una manta. Entonces Sisara le pidió agua, pues tenía mucha sed. Jael destapó el cuerpo donde guardaba la leche y le dio de beber. Después volvió a taparlo. Sisara le dijo, quédate a la entrada de la tienda. Y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí dentro,
dile que no. ¿Hasta ahí? ¿Hasta el 20? Sí, hermana. Interesante, ¿no, hermanas? Hasta aquí, a ver, entendemos que se produce el enfrentamiento entre los enemigos de Israel y el pueblo de Israel. Vemos en este enfrentamiento que el ejército de Israel logra vencer al ejército de Canaán. Y en ese enfrentamiento, el líder de los enemigos huye, ¿no? Sísara. Dice, huye y llega a la casa de una mujer. Y esta mujer le dice, ven por acá, le ofrece, ¿no? En otras palabras, ocultarle, pero dice que el hombre pide agua y ella le da leche a tomar. Es muy interesante, hermanas, porque vamos a ver después, voy a continuar los versículos 21 hasta el 23, dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pero él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo vara a Sísara, Jael salió a recibirle, Jael era la mujer, salió a recibirle y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba. Y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. La batalla es de Dios. Hay muchos aspectos interesantes acá. La leche, hermanas, que le da esta mujer, Jael. La leche, muchos dicen que la leche hace dormir. Tal parece que es así, porque en vez de darle agua, le da ella leche. Y bueno, acá él se duerme y aprovecha esta situación y dice que Jael le clavó con la estaca. Acá es donde se cumple, hermanas, esa profecía de Débora cuando le dijo a Barak. Le dijo, hay una mujer que la gloria va a ser para una mujer. Y se estaba refiriendo justo a Jael, porque finalmente quien le da muerte a este enemigo, al líder del ejército contrario a los israelitas, es una mujer. Entonces la victoria es gracias a ella, a pesar de que Barak había encabezado el ejército, pero quien le da la muerte al enemigo es Jael. Y por eso es que esta mujer recibe esa gloria. Es interesante esto, ¿no? Y en la parte última dice, la batalla es de Dios. En realidad, cuando Dios dice una cosa, se cumple, hermanas. Y Dios manifestaba sus propósitos, manifestaba su voluntad a través de los profetas. Y en este caso, manifestó hasta esos detalles, hermanas, de quién iba a matar a este enemigo a través de Débora. Entonces es una historia de guerra, de enfrentamiento, de lucha, en el cual destaca una mujer, pero no una mujer cualquiera, sino una mujer de Dios, una mujer segura, que tenía toda la confianza puesta en Dios. Por eso que Débora, hermanas, es una mujer ejemplo de liderazgo, ejemplo de fe, una mujer muy decidida. Yo sé que entre nosotras hay mujeres que son así, que son necesarias dentro de la iglesia. Las mujeres podemos hacer muchas cosas, hermanas. Pónganse a pensar en ese tiempo en el que la labor de la mujer, el rol de la mujer estaba relegada, porque no había esa igualdad que tenemos ahora. Las mujeres en ese tiempo no se menciona que iban a la guerra. Sin embargo, acá Débora no solo es quien anima, sino que ella misma va con vara. Entonces, es algo digno de imitar, hermanas, hoy en día. Ya no estamos enfrentando ese tipo de batallas. Hoy en día nuestra batalla, nuestra lucha, como dice la Biblia, ya no es contra sangre, contra cuerpo. Nuestra batalla es espiritual. Entonces, ¿qué aplicación podemos sacar de toda esta historia, hermanas, para nuestras vidas? Yo creo que muchas, hermanas.
En primer lugar, yo pienso que el pueblo de Israel, por ejemplo, al no desalojar a sus enemigos en ese tiempo, cuando la orden de Dios fue bien clara, ustedes tienen que expulsar a todos los de Canaán, a todas esas naciones que se menciona en Josué, debían de hacer, pero no cumplieron con esa orden. Solitos ellos estaban haciendo daño porque los dejaron vivir junto a ellos y eso a la larga se convirtió en su piedra de tropiezo. Eso en el sentido espiritual, hermanas, tiene mucho significado para nosotros. Si hoy en día nosotros reconocemos que tenemos tal vez malos hábitos, que tenemos algún vicio, algo que nosotras evaluemos que va en contra de nuestra espiritualidad, ¿qué debemos hacer según esta historia? Nosotras debemos luchar por expulsar esos malos hábitos de nosotros, de nosotras. Porque si los dejamos vivir junto a nosotras, no, es decir, si tenemos una actitud pasiva frente a las cosas negativas que nosotras llevamos, ¿qué va a pasar? Esos se van a convertir en nuestros enemigos, se van a fortalecer y nos van a hacer daño. Entonces nosotras como hijas de Dios debemos luchar contra todo aquello que sea negativo dentro de nosotros, expulsar, hermanas. Eso sería una primera enseñanza. Después, creo que debemos evaluar también nuestra conducta delante de Dios, porque muchas veces podemos provocar la ira del Señor en nuestra vida por falta de obediencia al mandamiento. No caigamos en lo que el pueblo de Israel cayó. Ellos gozaban de un tiempo de tranquilidad, de paz, pero justo en este tiempo de paz era donde empezaban a alejarse de Dios. ¿Y cuándo lo buscaban? Cuando estaban en problemas. Cuando está uno en problemas, recién a veces acude al Señor con ruegos, con llanto. Y Dios es tan bueno, también nos muestra el carácter de Dios. Dios viene a nuestro auxilio para apoyarnos. Y bueno, pasamos por ese ciclo que el pueblo de Israel pasó. Viene a apoyarnos, vencemos esa dificultad. Dios nos da un tiempo nuevamente de paz y corremos el riesgo de volvernos a olvidar del Señor. Entonces hay tantas enseñanzas, hermanas, que podemos sacar de esta historia. Y no debemos esperar el castigo del Señor para estar bien con Dios. Necesitamos estar bien con Él en todo momento. Y ser como Débora. Débora, esa mujer que luchó contra el mal, siendo mujer, dio ejemplo de fortaleza espiritual y animó y apoyó a Barak y a todo el pueblo de Israel. El ser una mujer de fe no solamente beneficia a los que están cerca de nosotros, sino a toda la iglesia, porque hay muchas cosas que tal vez no podamos hacer nosotras, pero podemos ayudar a otros, animar a otros a que lo hagan. Muchos están esperando simplemente tal vez ver a alguien que tenga esa fe, esa firmeza en Dios para apoyarse. Y eso fue lo que hizo Barak. Le dijo, si tú vas conmigo, yo iré. Tal vez en la iglesia también así hay hermanos que tienen mucha capacidad para hacer, pero necesitan el apoyo de alguien. Y no nos debemos limitar por ser mujeres, hermanas, hoy en día más que nunca, porque nos dice la Biblia que no hay varón ni mujer en Cristo y que todas estamos llamadas a poder ser una bendición en la iglesia. Bien, creo que con esto, hermanas, termino esta historia interesante de Débora. Espero que esto nos sirva, hermanas, y si tuvieran ustedes algún comentario, algo que añadir, creo que estamos todas acá para ayudarnos y crecer más en la fe. Muchas gracias, hermanas. Dios nos bendiga.
Amén. Muchas gracias, hermana María Isabel Caballero. Antes